por supuesto, vamos a hablar de lo que están hablando absolutamente en el mundo entero. Todos los ojos del planeta están puestos en el Mundial de Fútbol. Ahí están las pantallas oficiales vendiéndonos, las distintas aperturas, la alegría, los estadios repletos de gente, pero bueno, todos sabemos que a la sombra de esto también se juega otro partido quizás mucho más, quizás no, seguramente algo mucho más oscuro y más violento, porque este mundial la verdad que se transformó en la vitrina perfecta para la exclusión, ¿no? Gracias a las redes sociales hemos visto que en los aeropuertos de Estados Unidos la administración de Donald Trump ejecuta detenciones, interrogatorios, deportaciones de futbolistas y de árbitros, bajos criterios que ya sabemos son absolutamente raciales y xenófobos. Y también tenemos a un México que coorganiza el torneo mientras también intenta tapar con goles una crisis humanitaria sangrante de desapariciones forzadas, madres buscando los cuerpos de sus familiares y de militarización. La verdad que un escenario de contradicciones donde la FIFA una vez más elige mirar para otro lado, ¿no? Para resguardar su negocio que es multimillonario y para desarmar un poco toda esta red de complicidades, ¿no? Todo esto que no es lo que lo que te cuentan quienes relatan los partidos, para mirar un poquito más allá con lupa. Hoy nos acompaña una mirada imprescindible. Otra vez más está con nosotras María Constanza Costa, que es una reconocida periodista y analista internacional, que ha seguido siempre de cerca y muy profundamente el impacto de las políticas migratorias y las violaciones a los derechos humanos. Y así que ya estamos en comunicación con ella para preguntarle, Constanza, mientras el mundo mira los estados, las agencias como el ICE y las policías locales intensifican las redadas, ¿no? ¿Cómo convive? ¿Cómo ves que está conviviendo esta fiesta del fútbol con un aparato estatal que sigue deteniendo, encerrando, deportando a trabajadores migrantes a pocos kilómetros ahí nomás de las canchas? Bueno, lo que sucede en el marco del Mundial también es que muchos gobiernos estaduales, que muchos estados pusieron ciertas medidas para que el ICE no pudiera realizar controles, ¿no?, en el marco de la Copa del Mundo. Eso no significa que no existan deportaciones ni redadas en este contexto, sino que está un poco, digamos, más relajada la situación en el contexto del Mundial. También las organizaciones de derechos humanos habían pedido que los estados no colaboraran, ¿no?, con las redadas de la ICE durante el Mundial, que se lleve, por ejemplo, que la gente pueda estar tranquila si, por ejemplo, se iban a juntar a mirar un partido o a alentar a su selección, que los migrantes pudieran naturalmente poder juntarse sin sentir esa amenaza del ICE, ¿no? Con lo cual no significa que la política migratoria haya cambiado, pero sí que algunos estados durante el Mundial han optado por relajar esa colaboración con el ICE. Constanza, vos ya mencionaste en otras notas el perfilamiento racial a delegaciones como las de Senegal y la de Uzbekistán. Si uno ve que esto le ocurre a los atletas de élite, todos muy reconocidos frente a las cámaras y a las grabaciones que se hacen virales, ¿cuál es la realidad diaria de los migrantes indocumentados que no tienen voz ni protección mediática ante esta brutalidad policial? En realidad el perfilamiento racial de estas delegaciones como las de Senegal o la de Uzbekistán tiene que ver, ¿no?, con que en la vida cotidiana de los migrantes que son musulmanes o que vienen de países de mayoría islámica, hay como un ensañamiento, ¿no?, un poco más fuerte de las autoridades migratorias contra
los migrantes que tienen este perfil. Entonces, bueno, eso sucede constantemente. Bueno, la islamofobia ha crecido mucho en Estados Unidos y si bien, como vos mencionás, ese perfilamiento racial está presente también en la cotidianeidad, por supuesto, de las políticas antimigratorias de Trump. Sí, claro. Y en el caso, ¿de qué manera ves vos que la expulsión del árbitro Omar Abdulkadir Artan simboliza como una política quizás más amplia, ¿no?, de desmantelamiento de los derechos humanos y de gran desprecio hacia lo que son las comunidades refugiadas? ¿Y qué te parece a su vez la reacción que tuvo Canadá al ofrecerle asilo a este árbitro? En relación al caso más conocido, que más se ha divulgado, viralizado, que es el de el árbitro Omar Artan, es una política, digamos, que también está direccionada a Somalia como país, ¿no? En el último tiempo Trump tuvo una retórica muy fuerte contra Somalia, con adjetivos calificativos muy negativos sobre su población, sobre el país. Y esto no es casual, ¿no?, que este árbitro justo sea de esa nacionalidad. Y esta propuesta de Canadá de ofrecerle asilo, bueno, me parece que es un poco una forma de contrarrestar. También Europa creo que no le ofreció dirigir un partido del PSG o una final, algo relacionado con lo futbolístico. Es una forma de contrarrestar este relato o estas posiciones que tiene Trump, que son fuertemente antimigratorias y que especialmente con Somalia, porque han habido en Estados Unidos hace algunos meses redadas muy grandes en barrios donde la colectividad de Somalia es mayoritaria, ¿no? Entonces, bueno, también tener en cuenta esos datos, ¿no? Como que no es tan casual lo que le han hecho a este árbitro, por más que digamos, el argumento oficial fue que tenía cierta relación, ¿no? Como dieron a entender que tenía cierta relación con grupos terroristas, bueno, pero tampoco ofrecieron pruebas que pudieran verificar esa información. Entre las cosas que también pudimos ver, ¿no?, más allá de los partidos, es, bueno, también hemos visto a través de varias grabaciones cómo Irán debió concentrarse en México por las restricciones de visado en Estados Unidos, y también ese homenaje que le hicieron a las víctimas del bombardeo a la escuela. ¿Cómo se resignifica, si se quiere, el territorio mexicano como una zona de contención migratoria, pero también de sala de espera, ¿no?, bajo esta presión política de Washington durante este mundial? En relación a Irán también, que fue uno de los casos más comentados, ¿no?, porque la selección iraní tiene una desventaja que incluso también es deportiva dentro de este mundial, porque no tiene permiso gran parte de su plantel, y algunos de sus jugadores no tienen permiso para permanecer en suelo estadounidense, solo tienen permiso para ingresar, jugar el partido y después tienen que volver a México. Recordemos que ellos se están concentrando, están hospedando en Tijuana. Entonces ellos lo han denunciado después del primer partido de Irán contra Nueva Zelanda. El capitán salió a blanquear esta situación, a divulgar esta situación que lo pone en una desventaja y que también, ¿no?, es una exclusión y es un racismo, una discriminación, digamos, en ese sentido, ¿no?, en que es toda una selección que puede jugar el mundial, pero que tiene que hacerlo en condiciones diferentes a las demás. Sí, a su vez, mientras México organiza, digamos, este evento, recibe el turismo internacional, bueno, tenemos a estas madres que siguen excavando la tierra en busca de sus hijos desaparecidos en las rutas migratorias, y a Claudia Sheinbaum, que, bueno, tiene una actitud quizás distinta ante el mundial, pero bueno, a su vez también organiza este mundial. ¿Cómo analizás todo este combo de lo que está ocurriendo en México? Bueno, en México también, ¿no?
El hecho de que México sea una de las sedes también le ha dado visibilidad a cuestiones internas de la política mexicana, como es, ¿no?, la desaparición de personas, digo, las madres de los desaparecidos mexicanos. Durante los primeros días del inicio de la Copa hicieron una campaña mediática y de redes muy fuerte denunciando estas desapariciones. A mí me parece que México es parte, es como un socio menor en este mundial, ¿no? De hecho, se juegan muchos menos partidos de Estados Unidos, y me parece que la presidenta Sheinbaum ha tenido otra posición, ¿no? De hecho, no quiso ir al partido inaugural, denunció también los altos precios de las entradas. México históricamente en materia migratoria ha colaborado de alguna manera, ¿no?, como tercer país seguro con Estados Unidos, digo, para ha actuado muchas veces como un estado tapón, ¿no?, como un estado freno de los inmigrantes que quieren llegar a Estados Unidos. No ha cambiado mucho, ¿no?, en ese sentido, el vínculo en materia migratoria entre Estados Unidos y México, pero sí me parece que, bueno, Sheinbaum tiene otras posiciones, no tiene otra retórica en relación a la migración, y tuvo también, ¿no?, esa posición en este mundial, de alguna manera, bueno, denunciar esto, ¿no?, lo excluyente que tiene el mundial y cómo se reduce al negocio, ¿no?, del fútbol. Si bien pasaron los años, los mundiales siempre uno siente que sirvieron para tapar situaciones políticas, sociales, económicas adversas. Bueno, imposible olvidar, ¿no?, para nosotros el Mundial del 78 en nuestro país. ¿Vos crees que los mundiales en sí siguen operando como cortinas de humo para lavar imágenes o para ocultar la indignación popular, a pesar de que, bueno, con la digitalidad esos hechos no se pueden esconder? Yo creo que los mundiales son eventos muy hermosos, maravillosos, que apasionan, ¿no?, a todo el mundo. Además, cada vez como los mundiales se van ampliando, hay cada vez más selecciones de países que capaz que históricamente no fueron futboleros, ¿no? Entonces me parece que es un evento popular. Por supuesto que siempre hay un trasfondo político, digamos, en los mundiales, o siempre los mundiales dejan reflejar algunas cuestiones políticas, o sea, no son eventos ajenos a la realidad en la que se insertan, por supuesto, pero no sé si tanto no sé si llamarlos cortinas de humo. Sí, por supuesto que están inmersos en intereses políticos desde ya, porque creer que la FIFA no es un organismo político es muy naif, pero sí, me parece que también muchas veces sirven esto, ¿no?, como de vidriera para algunas cuestiones que están sucediendo. Pasó también, bueno, en el caso del Mundial 78 de Argentina, también en ese contexto, por ejemplo, en Francia se hicieron algunas denuncias relacionadas con las violaciones de derechos humanos, con lo que sucedía en Argentina. En Qatar 2022 se cuestionó también el tema de los derechos humanos. En Rusia 2018 la cuestión del autoritarismo de Putin. Digo, siempre los mundiales también dan ese marco, ¿no?, para denunciar o hablar más de la situación, sobre todo del país anfitrión. Bueno, y para no quedarnos afuera también, ¿no?, los de nuestra profesión, también los periodistas, especialmente los africanos y los iraníes, fueron rechazados en la frontera. ¿Vos cómo sentís que afecta este silenciamiento selectivo, digamos, a la libertad de prensa y a la posibilidad de documentar las violaciones a los derechos humanos, las protestas, ¿no?, todo lo que pueda ocurrir en el marco del torneo? La prensa, digamos, la prensa que no es de los países occidentales, que no es de los países hegemónicos, es verdad que también sufrió esta discriminación en el tema de los visados, en la posibilidad de poder entrar a cubrir el mundial, sobre todo la prensa que viene de los países africanos. Me parece que eso también, ¿no?, es cierto racismo estructural, y sí, digamos,
es como una manera también de concentrar la divulgación del mundial, el relato del mundial, lo que se cuenta sobre el mundial en muy pocas voces que generalmente son occidentales. También este rol de la FIFA, ¿no? De Infantino, de básicamente no hacerse cargo de nada, decir que bueno, que había que relajarse y confiar en la FIFA, no intervino fuertemente, por ejemplo, en lo que pasó con la selección iraní. La FIFA no es que tuvo una voz condenatoria de lo que le sucede a la selección iraní, tampoco de lo que sucedió al árbitro Artán. O sea, digo, no se involucra, justamente, no involucrarse es una forma de involucrarse o de decir o de respaldar la política que tiene Estados Unidos bajo el escudo de que la migración y el tema de cómo dejar ingresar a las personas o la libre circulación de personas es algo relacionado con la soberanía de cada país, pero bueno, estamos hablando de esta libre circulación de personas en el marco del evento deportivo más importante del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la FIFA tiene complicidad con Donald Trump. Bueno, ya tenemos igual esa experiencia de haber visto pasar torneos, los últimos Rusia 2018, Qatar 2022, pero bueno, vemos que el autoritarismo y que la vulneración de derechos igual continúan más allá de los mundiales, ¿no? ¿Qué precedente crees vos que deja para el deporte internacional que Donald Trump exhiba ese sesgo tan racista y tan xenófobo, pero sobre todo sin recibir, como vos decías, ¿no? Ninguna sanción ni boicot de la comunidad internacional a su accionar? A mí me parece que hay esta idea de que este mundial está también ocultando algunas cuestiones, pero a su vez está dejando muy en evidencia la política migratoria de Trump y cómo Trump puede llevar adelante esta política migratoria y, si vos querés, avasallar los derechos sin que haya voces dentro de la comunidad internacional que se alcen y lo impugnen fuertemente, ¿no? Vemos como cierta impunidad de Trump para manejarse y por supuesto que eso deja un antecedente, si vos querés, en deporte o en tipos de eventos, ¿no? Me parece que hay un antecedente de decir, hemos visto muchas cosas, como mencionábamos anteriormente, pero nunca hemos visto árbitros o deportistas expulsados en frontera, ¿no? Eso es la primera vez que lo vemos y generalmente, y por supuesto que es un antecedente muy importante para tener en cuenta. Nada, me parece que este mundial, que además recién comienza, ¿no? Nos falta mucho por ver todavía, ya es un mundial distinto a los anteriores. Gracias, María Constanza Costa era ella. Una vez más, en Las Brujas que Salen, la verdad que en un momento donde la vorágine de la televisión, de las redes sociales, nos empujan a mirar los partidos, ¿no? A ver solamente si la pelota entró o no, si fue gol. Este análisis nos devuelve un poco la brújula, ¿no? Y nos da claridad también para explicar hechos muy complejos, sobre todo también para recordarnos que el fútbol no ocurre en el vacío, ¿no? Tener este contexto es fundamental, nos permite entender que detrás de cada partido hay fronteras que segregan, hay políticas que persiguen, hay distintas realidades humanas, y hay funcionarios, hay estadistas reaccionando de distinta manera, tanto en Estados Unidos como en México, y también para entender que ninguna fiesta deportiva tiene el derecho de invisibilizar, ¿no? Así que bueno, vamos con un poco de música porque todavía hay mucho más para compartir en Las Brujas que Salen.